Buenas noches, traders. Gracias por asistir a un encuentro más. Hoy tenemos ya para despedirnos de el especial de análisis de liquidez. Vamos a hablar sobre el activo y el análisis de liquidez. Recomiendo a los participantes, por favor, tener muy presentes los micrófonos para así no, por respeto a sus compañeros. Muchas gracias. Entonces vamos a dar unos saluditos a ver quiénes están ahí conectados. Alex, bienvenido, buenas noches. Viviana, Conrado, tenemos a Diego González, bienvenido Dieguito. Franklin, Héctor, Hernán, Ignacio, Jennifer, Maritza, juiciosos y juiciosas, siempre acompañándonos en estos espacios. Niyeret, hace tiempo no te veía. Entonces, bienvenidos y a todos los que van llegando, pues una cálida bienvenida. Hoy nuestro compromiso se nos retrasó un poquito la agenda por ponerme a inventar. Estaba probando ahí una extensión, un micrófono para mejorar la calidad del audio, pero no lo recibió bien el Zoom. Entonces, bueno, 7:33 de la noche, vamos a iniciar con nuestra lectura. Entonces, como ustedes saben, muchachos, traders, nosotros hacemos una lectura siempre de lunes a jueves, 7 de la noche, hora Colombia, es nuestro compromiso y nos sentamos a estudiar el mercado, a leerlo de forma, vamos a decirlo, profesional, como lo hacen los institucionales, buscando zonas de alta probabilidad, zonas que gocen de buena liquidez. Y antes de iniciar, pues a mí me gustaría, yo les tenía una tareita, ¿cierto? En el grupo ahí teníamos una tarea pendiente, que eran los puntos de pivote, ¿correcto? Entonces, por favor, háganme saber quién juiciosamente hizo la tarea. Bien, Ignacio. Jennifer, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Sí me escuchan? Sí, correcto, te escuchamos. Buenas noches. Es sobre los pivots, ¿verdad? ¿Pivots o pivote? ¿Listo? Ajá. Como aquí estamos en habla hispana, le vamos a decir Ya. pivote, también rebote, ¿cierto? Conocidos de esa Sí. manera. Bueno, entonces me gustaría escucharles las exposiciones. A ver, Jennifer, tú, cuéntanos, ¿qué descubriste de los puntos de pivot o pivote? Ya, de lo que yo investigué es que es un indicador técnico que es bastante usado para saber los soportes y tendencias de un mercado determinado. Cuando ya el precio de ese mercado quiere como que hacer un stop, quiere parar. Qué sé yo, porque va a cambiar de tendencia, o sea, el ritmo, o muy bien porque se toma un receso para analizar el periodo anterior. Esa parte sí no entiendo. ¿Qué es el periodo anterior? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ahorita lo vamos a repasar. Franklin, cuéntanos, ¿qué estudiaste de los puntos de pivote? Si quieres expresarte por el micrófono, todo tuyo, o si nos quieres dejar tu reflexión y tu comprensión del tema, ahí en la caja de comentarios, con gusto yo la leo por ti, ¿vale? Bueno, no escucho a Profe, Frank. ¿puedo intervenir yo? ¿Quién está hablando? Ignacio. Listo, Ignacio, toma la palabra. Cuéntanos, ¿qué Ok. estudiaste? Profe, los puntos de pivote son simple y llanamente los puntos donde el precio hace su pausa o donde se puede dar la vuelta. O sea, como decir, los puntos donde rebota el precio, tanto para cambiar su tendencia como para hacer una pausa y seguir su camino. Bien, 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 bien. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Maritza. ¿Estás por ahí, Maritza? ¿Quién más tenemos quién más hizo la tarea? Gracias, Alex. Sí, regresando de vacaciones a tomar ya labores. Muy bien, bueno, entonces nos quedamos con los conceptos de Franklin. Franklin, no te podemos escuchar. Sí, si quieres, puedes escribirnos, ¿cierto? Aquí en la caja de comentarios y yo leo por ti, no te preocupes, ¿vale? De momento, Jennifer e Ignacio, perfecto, lo hicieron bien la tarea.
Y de eso se trata, muchachos. Entonces ya ustedes vamos acostumbrando a tener un lenguaje técnico, no por ser técnico, sino por buscar la utilidad en los conceptos que pueden reflejar un mayor y mejor entendimiento de nuestras lecturas y del mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que vamos avanzando, ya comenzamos a hablar empezamos hablando de soportes y resistencias, comenzamos hablando de patrones, ¿cierto? Ahora, ahora estamos hablando ya con más propiedad de zonas de liquidez, de ineficiencias del mercado, estamos hablando también de los balances, del imbalance, y todo es lo mismo, ¿cierto? Todo conduce a un solo camino, ¿correcto? Entonces, sí, correcto, colaboren con los micrófonos, por favor, no los descuiden. Gracias, Ignacio, por estar pendiente. Entonces, ahora que nuestro lenguaje se va haciendo conceptualmente más rico, ¿cierto? En el sentido de que pues nos podemos valer de todos esos conceptos, de esos criterios que nos van a beneficiar mucho a la hora de hacer nuestras lecturas, ¿cierto? Entonces, los puntos de pivote, ¿cierto? Y los puntos, o puntos de pivot, eso viene de rebotar, ¿cierto? Es sinónimo de, ¿correcto? Los que juegan básquet entenderán muy bien, o los que juegan voleibol entenderán muy bien qué significa ese rebote, ¿no? Ese pivot, ¿correcto? Entonces, hablábamos de soportes y resistencias, hablábamos de patrón N, pero eso no le dice nada al cerebro, ¿no? Eso no nos dice nada a la hora de hacer una lectura, y sí nos acostumbramos es a ver figuras, ¿no? Hay otra forma de interpretar, hay otra forma de estudiar los mercados ya con más prioridad y más especificidad, que son lo que hemos venido desarrollando, lo que viene siendo liquidez y lo que vienen siendo ahora los puntos de pivote, que no nos interesa. Eso es un indicador, correcto, es una herramienta a la cual ustedes pueden acceder al MetaTrader, en el MetaTrader 5, pero no nos interesa como indicador, nos interesa como concepto, pero no completamente, ¿sí? Sino como parte de ese concepto para explicar a dónde vamos con esas zonas que buscamos tengan liquidez. Correcto, entonces como un repaso de lo que dijeron sus compañeros Ignacio y lo que nos compartió Jennifer, se trata de buscar zonas, ¿sí? De resistencias, pisos y techos, con aproximaciones que tienen mucho que ver con estos cierres, ¿cierto? Lo que son cierres, las aperturas, los cierres, o lo que vienen siendo los altos, los bajos y los cierres de cada velita que ustedes estén viendo. Que difiere mucho, ¿cierto? Si ustedes van a trabajar en una temporalidad de un día, como es el caso de nosotros en Vital Trader, o si ustedes trabajan en otra temporada distinta. Entonces, los puntos de pivote nos invitan a prestar mucha atención a toda la información que nos da una vela. Correcto. Recordemos que la vela tiene 3 informaciones, y esto, si quieren, pueden tomar nota de lo siguiente, y nos dice mucho, ¿sí? Entonces, y más cuando trabajamos a una temporalidad de un día, donde tenemos todavía mayor registro de información. Entonces, nos da, ¿cierto? Una información que es una apertura, es cuando el precio inicia, por ejemplo, en este momento ya está iniciando, ¿cierto? El movimiento, un movimiento de oferta en un B3 en este preciso momento, en este preciso instante. Y lo que vienen siendo las mechas, los pabilos o las sombras, que son las zonas de cierre, las zonas de apertura, o los altos y los bajos, nos va hablando de esas sacudidas y esos rebotes, ¿cierto? Y aparece el concepto, esos rebotes en donde el precio va a estar oscilando en el curso de todo un día, porque estamos trabajando en la temporalidad de un día. Entonces nos interesan 3 cosas: el alto, ¿sí? El bajo y el cierre, que es precisamente donde cortó el día y comenzó el siguiente, ¿correcto? ¿Y qué nos dicen los puntos pivote? Nos dice, bueno, vamos a tomar esos 3 puntos, vamos a hacer un promedio para establecer 3 determinadas zonas, ¿sí? Una resistencia, un soporte, una resistencia, haciendo una serie de cálculos
que integran estas fórmulas en los puntos de pivote. Pero no nos interesa llegar a esa profundidad, pero sí el concepto, ¿sí? Lo que yo quería que ustedes repasaran es que hay mucha tensión, ¿sí? No solamente en el retail, sino también en el campo profesional e institucional. Merece mucha atención cómo estas mechitas, ¿cierto?, se van comportando al día siguiente o al siguiente periodo, ¿correcto? El buen ojo de ustedes les hará saber que, por ejemplo, si ustedes dirigen su atención acá, vean lo que ven acá, ¿sí? Cuando esto que se llama el cuerpo de la vela, ¿cierto?, justamente marcó, ¿sí?, la apertura de la siguiente, ¿correcto? La apertura de la siguiente. Y esa información puede ser clave a la hora de identificar zonas de liquidez. Cuando el mercado abre con compra o abre con oferta, ya nos está hablando bastante de dónde puede encontrar lo que ustedes dijeron, ese piso, ¿sí? Ese, ese rebote. Bien, esto es de gran utilidad para ustedes, ya que les permitirá entender hasta dónde aproximadamente el precio puede llegar, ¿sí? Y ahora les quiero explicar otros concepticos para que los vayan integrando. Estas sombras o estos pabilos o estas mechas, ¿cierto?, tienen también mucho que ver. Por ejemplo, si ustedes trazan una línea aquí, se van a dar cuenta que hay una coincidencia, ¿cierto?, que se empatan, ¿cierto?, que el cuerpo de la vela llega aquí, aquí justamente, ¿no? Y el precio cierra, ¿cierto?, al día siguiente, donde llegó al techo del cuerpo de esta vela, ¿cierto? Y todos esos cálculos interesan mucho también para los que les gusta operar con puntos de pivote, también para reconocer hacia dónde va el mercado. Hay algo que se llaman sesgos o yo prefiero llamarlo tendencia, ¿cierto?, del mercado. Entonces nos va a decir, el mercado puede tomar un movimiento lateralizado, puede tomar un movimiento en compra fuerte o puede tomar un movimiento en venta fuerte, ¿correcto? Entonces, esto les habla a ustedes en demasía información de calidad, ¿correcto? Funciona mejor, claro, cuando ustedes están trabajando en temporalidades cuya información sea mayor, ¿cierto? En un día se recopilan una cantidad de puntos que van a ser muy interesantes, ¿cierto? Entonces ahora ustedes se van a comenzar a interesar por los cuerpos, ¿sí? Cuando el cuerpo de la vela, ¿cierto? Llamamos cuerpo a todo esto, empata con el cuerpo, con la cabecita o el cierre del día anterior, ¿cierto? Y ahí nos está hablando de cómo el precio puede llegar y cómo puede el precio moverse. Cuando se cumple, ¿sí?, cuando ocurren estas cosas, por ejemplo, hablamos de eficiencia, ¿cierto? De eficiencia. Cuando no, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos un desfase, ustedes ven que el mercado, vamos a buscar aquí un desfase, como por ejemplo, em, a ver, un desfase del mercado. Hablamos de las llamadas famosas ineficiencias del mercado, cuando el mercado se corre, ¿cierto? Se corre un poco. Entonces ya estamos hablando de que hay ausencias de liquidez, ya empezamos a hablar de un imbalance, ya empezamos a hablar de momentos de indecisión, en donde el mercado pues toma comportamientos también muy inusuales o anómalos, ¿no? Entonces podemos interpretar y reconocer que en estas caídas que tiene el mercado hay eficiencia, es decir, el mercado se mueve por liquidez, ¿cierto? Con buena liquidez. ¿Cuándo no tendríamos un movimiento, por decirlo así, eficiente, con un desbalance, ¿cierto? En estos movimientos abruptos, estos movimientos bruscos, ¿sí? Donde ustedes ven que la hora de cierre o o el momento de cierre o el momento de apertura no coincide o no empata, ¿cierto?, con los movimientos más líquidos en el mercado, ¿correcto? Entonces, las velitas, como para que ustedes lo entiendan, se tiene que formar como si fuera un rompecabezas, ¿cierto? Y ahí estamos hablando que el mercado goza de liquidez, que el mercado está cumpliendo zonas, que el mercado está yendo hacia precios más interesantes. Eso era el concepto que yo quería que ustedes tomaran en cuenta a la hora de hacer sus lecturas, ¿correcto?
Entonces ahora prestarle mucha atención. Cada vez que vayamos en nuestra lectura vamos avanzando, no va a hacernos complejos o excesivamente técnicos porque eso no nos interesa, pero sí entender el porqué de cada concepto y cómo lo podemos usar a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven que las velas empatan, que la hora de cierre coincide con la hora de apertura de otra velita, de la vela anterior, como si fuera un rompecabezas, como si fueran piezas de engranaje, estamos hablando que el mercado tiene eficiencia, ¿sí? Que hay una lógica, por así decirlo, ¿sí? Que hay una dinámica, que hay un cumplimiento y respeto por la estructura y la evolución del mercado. Y cuando no, cuando tenemos ese desfase, ¿cierto? Cuando tenemos ese desfase, ahí sí podemos hablar que tenemos ineficiencias o los llamados también vacíos de liquidez. ¿Listo? Entonces, eso era para que ustedes lo tomaran muy en cuenta a la hora de integrar lo que vienen siendo mechas, aperturas, cierres, altos, bajos, cierres en cada una de las velas. Una vela de un día es bastante confiable por la información que esta tiene, ¿verdad? Por eso yo recomiendo trabajar a partir de una temporalidad de un día. No importa si si se van en posiciones de swing o si son scalper. Lo que interesa es que vayan desde la temporalidad mayor, ¿cierto? Para reconocer en qué punto y en qué periodo ustedes se encuentran. ¿Listo? Apunten eso, grábenlo, si necesitan nuevamente repetir el video, háganlo, ¿cierto? Para que ustedes encuentren una forma muy agradable de hacer trading. Hacer trading y leer el mercado es de las cosas más placenteras que hay y no necesariamente necesitamos estar metiendo operaciones para hacer trading. Eso casi que es lo que menos se hace, ¿no? Entonces, el trader profesional goza es leyendo estos patrones, leyendo toda esta dinámica, todo este perfil de mercado, toda esta estructura, todo este ciclo, toda esta tendencia y hacer especulación que le puede traer un provecho. ¿Listo? Bueno, entonces ahora avanzando en nuestra lectura, lo que le está pasando a Boom 300, tenemos un Boom 300 deprimido, pero ustedes miren, aquí tenemos el mes en curso, que esto es ya el agonizante mes de mayo, ¿cierto? Hoy sería su último día para nosotros, ¿correcto? Que cerró con pobre demanda, ¿cierto? Y ya estamos en el primero para la hora del broker, ya cruzamos mes, ¿cierto? Ya cruzamos mes. Y miren ustedes cómo el precio comienza a comportarse de una forma distinta por ser cierre de mes, ¿cierto? Al momento de cerrar, Boom 300 intenta cerrar el mercado alcista. No lo consigue, apenas está recuperándose de una zona muy fuerte en la cual pues veremos qué puede estar haciendo en los próximos días. Los traders profesionales primero esperan sus confirmaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes están al minuto, ¿sí? Y al minuto ustedes dicen, ¿será que entro o no entro? Usted no va a esperar que, en este caso, ocurra el primer impulso hacia la compra y después de ese primer impulso a la compra tomo mi decisión. Eso al minuto, correcto. Pero también existe esas confirmaciones que uno espera, no solamente en esa temporalidad, sino también un mes. Entonces hay traders que dicen, no, los primeros días de cada mes yo voy a ser muy prudente, yo voy a buscar un desarrollo de mercado. Sí, un desarrollo de mercado, que el mercado termine por cumplir esa tendencia que está proponiendo por el cambio de ciclo, por el cambio de periodo, y ahí sí voy a instalar mis operativas. Pero mientras tanto, yo espero a saber qué es lo que va a hacer el mercado. Entonces aquí el mercado nos muestra un inicio de mes en posible oferta con bajo volumen, un volumen bastante agotado, bastante pobre, ¿cierto? Pero sobre todo en una zona que merece mucho nuestra atención. Entonces, ¿de dónde viene el precio? Ya para hacer nuestra lectura, muchachos, entonces ustedes lo mismo, ¿cierto? El precio lleva tiempo ahí y lleva tiempo porque encontró una zona de liquidez importante que lo mantiene abajo, o sea, lo mantiene agachado, ¿correcto? Entonces, estamos hablando
aproximadamente de la zona de los 5.800. Recuerden ustedes proponerles a sus lecturas precios interesantes, precios que sean dicientes de algo que se pueda trabajar y que también los permita ubicar rápidamente en el mercado. Entonces viene de los 5.800, ¿cierto? No solamente viene, o sea, digamos, ha sido expulsado de ahí apenas el miércoles, sino ha sido expulsado prácticamente todo lo corrido de los últimos 15 días, ¿correcto? Entonces, encontró una zona bastante fuerte. No es, ¿qué está buscando el mercado? No los 5.800, sino recuperar una zona de 1.000 puntos. Está tratando de recuperar los 6.000. Le ha quedado bastante complejo. Sin embargo, ya vemos agrupación, acumulación de bastante fuerza compradora, ¿sí? Y eso nos va a llamar bastante la atención, ¿correcto? Después encontramos que se expulsó de los 5.800 y nos preguntamos ahora de dónde viene, ¿cierto? Esa es nuestra siguiente pregunta. En todas nuestras lecturas a esta hora de la noche uno repite, vuelve a trabajar esos mismos aspectos. Entonces, efectivamente, aquí nos vienen los 4.997. Eso no nos dice absolutamente nada. Yo lo redondeo a la zona que verdaderamente importa ahí, que es la zona de los 5.000. ¿Verdad? Entonces, viene expulsado de los 5.800, haciéndole coquetería a los 6.000, que es lo que verdaderamente quiere hacer el mercado, y viene desde los 5.000, es decir, encontró el precio en este momento, está atrapado en esta zona, ¿cierto? Es un mercado rápido, recuerden que Boom 300 es un mercado que se mueve bastante rápido, aproximadamente en un minuto de estos que ustedes ven acá, si se van a la profundidad del mercado, ahí sí es cuando es bastante útil ver el precio. O sea, cada tendencia bajista, cada cuadrito de estos, en un minuto está moviendo aproximadamente 5 puntos, ¿cierto? En promedio, ¿cierto? La verdad quiere decir que a veces puede mover 3, a veces puede mover 6 o mover 7, pero en promedio mueve 5 puntos, ¿sí? Este mercado es rápido, ¿sí? Es un mercado que va 5 veces más rápido que un 1000 y prácticamente casi 8, 9 veces más rápido que Boom 500, ¿cierto? Entonces, eso me va a dar un entendimiento de que las zonas Boom 300 las va a alcanzar con mucha mayor facilidad. Lo que para Boom 100 puntos representa un día bastante en rally alcista, esto para B3 significaría una hora o incluso menos. Entonces, también entender la fuerza del mercado va a ser importante. Es un mercado que en todo su histórico perfectamente puede digamos, dispararse, hacer una vela muy generosa, una vela completamente verde, de hasta 1.000 o más de 1.000 puntos. Es decir, puede dispararse desde los 5.400 hasta los 6.400 sin problema, como también puede descender. Ese vendría siendo como el promedio o el número límite, o la velocidad que tiene el mercado, ese 100% del mercado, pero que no lo está haciendo, ¿correcto? Entonces tenemos 3 criterios, ¿verdad? Para hacer nuestras lecturas. Ya todos lo saben, esto parece casi que religioso. Tendencia, ¿cierto? ¿Cómo el precio llegó ahí? Volumen, con cuánto llega el precio ahí y calendario, ¿cierto? Es básico, ¿sí? Pero entonces ahora ustedes entienden que yo y la filosofía en Vital Trader se apoya de un poquito de liquidez, un poquito de los puntos de pivote, ¿cierto? Y más adelante les iré contando muchas cosas también muy interesantes de cómo nosotros armamos nuestras lecturas. ¿Con cuánto lo está haciendo? Entonces, aproximadamente, si de aquí a aquí hay 800 puntos, ¿cierto? Entendemos que posición o velas de este tamaño aproximadamente ocupan 400 puntos. Entonces, esta es de 400, 400, 400, 400, 400. Esta es más chiquita, esta quizás tendrá por ahí unos 300 puntos. Esta fue bastante pequeña, 100, 100. Entonces, en promedio podemos estimar que está moviendo aproximadamente unos 400 puntos normal, ¿verdad? Entonces ahí me voy a preguntar, si el mercado se está acumulando y quiere llegar arriba, perfectamente lo puede hacer, claro, puede dispararse desde los 4.500 aproximadamente hacia los
hacia los 5.900, casi 6.000. Lo puede hacer con este volumen que está teniendo. Vemos también mucha presencia compradora, ¿cierto? Eso son buenas noticias para nosotros los que operamos a favor a un 300 buscando demanda, ¿cierto? Pero también estos 400 puntos se pueden ver reflejados nuevamente hacia los 5.000, ¿correcto? Entonces, no nos conviene, no nos da gracias. Para un scalper es terrible, ¿sí? Tener una operativa mayor a 100 puntos. Para una persona largoplacista, quizás sea un movimiento bastante esperado, pero ir más allá de 100 puntos es bastante agotador, desgastante. Entonces, buscamos zonas que tengan la mayor liquidez posible, ¿cierto? La mayor liquidez posible. En este momento del mercado, ahora nos vamos a apoyar en esos cierres, en esos altos, en esos bajos de cada velita, ¿cierto? Para entrar en un retroceso. Aquí en el método de nosotros buscamos es entrar en un retroceso para gozar todavía de mayor liquidez. Entonces, ¿qué zona vamos a buscar? Teniendo un boom 300 en los 4.500 casi aproximadamente, pues vamos a buscar una zona promediada. Y me va a llamar la atención mucho la zona de los 5.300. ¿Sí? Entonces, la zona de los 5.300, que esto ya no es noticia para algunos miembros, los VIP ya tienen esa zona marcada y la estamos esperando. Hoy ustedes les compartimos y les revelamos la zona de los 5.300. Entonces, los 5.300 viene siendo como ese punto intermedio, ¿cierto? Donde el precio comienza a oscilar, ¿cierto? Y ustedes ven que a partir de ahí el precio tiene sentimientos alcistas, ¿cierto? Entonces, es una zona muy interesante. Perfectamente puede bajar en menos de 1 hora, 2 horas. Si tiene ciertos retrocesos, incluso viene acompañado de SPY, puede estar llegando en 10 horas si continúa su tendencia hacia la baja y podemos tener un proyecto bastante cómodo en los 5.300. Está a 200 pip day. Bien, entonces ahí yo voy a instalar mi zona. ¿Qué me falta? Identificar en el calendario, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tradicionalmente los jueves para BUN 300? Me van a importar dos, ¿sí? Los dos primeros jueves de cada mes y los dos últimos jueves de cada mes. Son diferentes, ¿sí? O sea, son sus opuestos, sus gemelos opuestos, por decirlo así. Entonces, cada par de jueves lo voy a interpretar de una forma diferente. ¿Listo? Entonces, ya estamos ¿en qué? Perdón, estamos buscando ahorita, hoy es miércoles, sí, correcto, el jueves, el 2 de junio, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar cómo han sido tradicionalmente esos jueves y me van a interesar mucho conocer qué pasó el 26, qué pasó el 19, qué pasó el 12 y qué pasó el 5. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer los primeros, ustedes allá juiciosos en su setup, pues estarán mirando, ¿cierto? Cómo han sido tradicionalmente cada jueves. Entre su muestra sea de mayor tamaño, tanto mejor. Así tendrán mayor criterio para apoyarse a la hora de ubicarse en el calendario. Entonces el 26 y el 19. 26 y 19 por acá. Aproximadamente lo tenemos. Entonces ustedes corren aquí un poquitico y listo, les da. Entonces tradicionalmente el mes, ¿sí? Cierra, ¿cierto? Con jueves de poca demanda, pero siguen siendo zonas que nos importan para aprovechar en estas demandas. Bueno, listo. Tenemos 8 minutos para preguntas. ¿Quién quiere hacer uso? Los escucho. ¿Quién tiene dudas? Veo que algunos preguntan mucho sobre cómo hacer las zonas, siguen teniendo dudas con las zonas. Este es el momento, estos son los espacios para que ustedes aprovechen e identifiquen. Vea, nos faltó el proyecto, estoy un poquito distraído. El proyecto de Boom 300
es un mercado que hay que tomárselo con calma, ¿cierto? Porque nos consume rápido, es un mercado veloz. Entonces, yo propongo, ¿cierto? Para los que van con nuestras proyecciones y trabajan en la zona, aproximadamente ofrecerle a este activo un proyecto de aproximadamente de 30 o 40 puntos arriba y 40 puntos abajo, es decir, una zona de 60, 80 puntos estaría perfectamente bien en estas circunstancias, ¿sí? Por los tamaños de cada vela. Entonces, OK, vamos a mirar en la caja de comentarios que tenemos. Entonces, Gustavo Soto, perfecto, todo claro. Ignacio, perfecto, todo claro. ¿Se entendió el concepto de pivote para todos? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe, genial. Todo Listo, bien, muy bien. bueno, de mi parte, no sé los muchachos. Eso. Ustedes miren, para que la literatura a veces es confusa, ¿verdad? Y la verdad esto es hacerlo de forma simple, mantenerlo simple, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿Sí? O sea, muchos textos y muchos autores, ¿cierto? Muchos de... Los precios redondeados se podrían tomar como puntos de pivote, ¿verdad? No, mira, no los quiero confundir O no necesariamente. sí, no los quiero confundir y tampoco se me vayan a confundir con lo que la tarea que les mandé. Lo que quería que ustedes entendieran en el ejercicio es la importancia que tiene, la importancia numérica que tiene el estudiar el cuerpo. Recuerden que la mecha tiene cuerpo y sus sombras, sus pabilos o sus mechas, ¿cierto? Y nos van a interesar el alto, ¿sí? El precio más alto alcanzado, el precio más bajo alcanzado y cuando cierra, ¿cierto? Esas tres cosas. Son muy interesantes para nosotros, en nuestra lectura nosotros también lo hacemos. Si nos vamos por el lado de los puntos de pivote, pues encontraremos una serie de fórmulas, pues que en lo personal yo les digo, si quieren, estudienlas y trabajenlas en donde se sacan precios promediados, ¿sí? Entonces se dividen esos tres, ¿cierto? El punto alto, el punto bajo y el punto de cierre. Tomo eso, lo sumo y lo divido en tres y ahí saco mi punto de pivote, ¿cierto? Y ese punto de pivote, ¿para qué sirve? Bueno, me va a indicar la tendencia. Si el mercado está por debajo de ese punto, ¿cierto? Digamos, me dio por acá, pin, me dio aquí mi punto pivote, ¿cierto? O pivote. Entonces, si yo lo veo por debajo, entonces está por debajo. Y a partir de ahí saco otra derivación de unas fórmulas en las cuales voy a poner mis resistencias y mis soportes, ¿correcto? Entonces el mercado queda en una especie de renglones, ¿sí? En zonas de bastante probabilidad. Muy útil, ¿sí? Para cualquier mercado, pero especialmente para mercados en donde tenemos ya bastante liquidez, ¿correcto? Aquí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos parte de ese concepto de los puntos de pivote, pero no lo cuantificamos, sino lo cualificamos, ¿cierto? Entonces nosotros no andamos con el número, sino con las características o la descripción. Recuerden que este método es sencillo. Se mide tendencia, volumen, ¿cierto? ¿Qué es el volumen, profe? Bueno, medir o promediar, ¿sí? El tamañito de cada fuerza. ¿A partir de qué? Del precio donde fue expulsado recientemente, ¿sí? Estamos trabajando en un periodo semanal o donde se produjo, ¿sí? Un movimiento bastante brusco y de dónde viene, ¿sí? Ahí. Y entonces ahí hacemos nuestras estimaciones para calcularle que la fuerza al mercado, ¿cierto? La fuerza. Pero entonces este método viene de ahí, ¿cierto? De los puntos de pivote, para que ustedes lo tengan como referencia. Y si les interesa y quieren profundizar más, con gusto en el grupo compartimos más información al respecto. Pero lo que quiero que quede claro para ustedes es que, a ver, para ponérselos bastante atractivo y fácil de entender, el mercado cuando tiene liquidez, ya para cerrar y despedirnos de este especial de liquidez de Crash y Boom y cerrar con broche de oro. Cuando un mercado tiene liquidez se ve como un rompecabezas, cada velita encaja, ¿sí? Sí, ustedes la ven aquí como si estuvieran engranando. Cuando ustedes ven que las velitas no encajan, ¿cierto? O sea, esperábamos que aquí, por ejemplo, si aquí esto hubiese bajado y después
tuvo un movimiento alcista, pues estamos hablando de ineficiencias, ¿cierto? Es que el mercado se salió de esa estructura o se salió de ese ciclo o de esa armonía, por así decirlo, o los que estudian la fractalidad, ¿sí? O ya no tiene esa fractalidad con la que venía el mercado. Entonces a eso le llamamos ineficiencia o vacío de liquidez. Pero a grandes rasgos es para que ustedes hoy se vayan con la idea de que sí, es muy interesante analizar estas partes de cada velita que nosotros estudiamos. Milton, los 3 pasos. ¿Por qué miramos los días anteriores? Si es lunes, ¿por qué miramos los lunes anteriores? Bueno, recuerden que con esta pregunta ya me despido. Para Milton, recuerde que nosotros tenemos que apoyarnos en una base histórica del mercado, que esto no es lo que el mercado es, sino lo que el mercado ya dejó de ser, pero nos invita a que ese movimiento en masa, esa colectividad, vaya a buscar esas mismas zonas que tienen mucho que ver con tiempo, ¿sí? Con periodo, con semana, con día, con hora, con minuto. Porque ahí, digamos, puede presentarse nuevamente aperturas de mercado que puedan beneficiar nuestros análisis. Listo. Es importante, digamos, ver qué fue lo que pasó al día anterior, pero es mucho más importante ver un desarrollo todavía panorámico, ¿sí? Si ustedes ven en las lecturas que nosotros acompañamos, miramos hasta el mes, ¿cierto? El mes que viene. Y si queremos ir más allá con esa visión de halcón, ¿cierto? Pues nosotros profundizamos el mercado incluso en temporalidades todavía mayores. Listo. Entonces, con esto me despido. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy. Y vale, queda ahí grabado para uso y disposición de ustedes. Entonces, un abrazo para ustedes. Cuídense mucho. Gracias por su asistencia. Hasta luego.